El 8 de julio se cumplían 73 años del caso de Roswell, referido al presunto choque de una nave de origen no terrestre, un globo según la versión oficial, cerca de la ciudad de Roswell, en Nuevo México. En concreto, el 8 de julio de 1947 se publicó en la prensa el anuncio por el ejército de los Estados Unidos de la captura de los restos de un platillo volante en un rancho cercano a Roswell. El oficial de comunicación de la base aérea del ejército de Roswell, Walter Haut, emitió un comunicado de prensa indicando que el personal del Grupo de Operaciones 509 había recuperado un disco volador que se había estrellado en un rancho cerca de Roswell. Los antecedentes del caso se remontan al mes de junio. Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubre unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona, Nuevo México, y el 5 de julio da cuenta a las autoridades. El diario de Roswell Daily Record publica que el misterioso aparato era un objeto del tamaño de una mesa, poseía caucho de color gris esparcido, gran cantidad de papel de plata, cintas adhesivas con diseños florales y varillas de madera, pero no contaba por ningún lado con metal alguno que hubiese podido ser usado como motor. Tras la publicación del comunicado militar el 8 de julio y la visita a la zona de un alto mando militar, la versión cambia y se atribuye los hechos al impacto de un gran globo del proyecto Mogul, con el que Estados Unidos pretendía espiar a la URSS. Varios informes militares posteriores corroboraron esta versión. Lo absurdo es que se afirmó que las pruebas comenzaron en 1953 y el siniestro ocurrió en 1947. Para salvar esta incongruencia, los militares arguyeron que los testigos olvidan las fechas. Esta explicación podría ser convincente, pero el suceso apareció en un gran número de rotativos americanos en 1947. Esta contradicción en el índice OVNI de Roswell no hizo más que alimentar las teorías sobre un lado más oscuro y paranormal. Hasta 1978, el caso Roswell recibió poca atención, hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado. La versión oficial del globo quedaba en evidencia, y se abría paso la hipótesis del accidente de una nave de origen no terrestre, con la recuperación de varios cadáveres de alienígenas. El ingeniero Barney Barnett aseguró que pudo ver los cadáveres de los extraterrestres, uno de los cuales sollozaba agonizante cuando fue descubierto. Unos investigadores aseguran que se recuperaron 4 cuerpos y otros que fueron 7, y en 1995 el productor de televisión Ray Santilli asegura tener en su poder la película con las autopsias practicadas a los tripulantes de la nave. Un anciano de 82 años, Jack Vanek, ex cámara de las Fuerzas Aéreas, era al parecer el autor de la grabación y de una copia que había ocultado durante décadas. Asustado por la trascendencia de lo que vio, el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también afirmó en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con seres de origen no terrestre, basado en sus contactos de alto nivel del gobierno. Yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda que hubo contacto con extraterrestres, dijo. Este astronauta opina también que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre, y por eso no se puede sacar a la luz todos los incidentes. Michael murió en el 2016, sin haber facilitado ninguna evidencia que corroborase sus afirmaciones. Lo único claro es que, seguramente durante años, el incidente OVNI de Roswell seguirá siendo un misterio, mientras algunos aprovechan para sacarle partido. En Roswell existe un museo dedicado al suceso, dirigido por el exteniente Walter Haut, que difundió el primer comunicado asegurando que se había recuperado un platillo. En la zona opera desde hace años una empresa dedicada a la venta de souvenirs y recorridos turísticos. Por $10 se puede comprar una bolsa de piedras del rancho y por algo más de 50 dormir una noche a la intemperie donde, supuestamente, pusieron sus pies los alienígenas. El 19 de septiembre de 1961, mientras volvían de unas breves vacaciones en Canadá, el matrimonio Hill, Betty y Barney divisó una luz extraña en el cielo.
conducían en esa noche despejada de luna casi llena, por una carretera de New Hampshire, la US-3, que se abría entre las montañas cubiertas de pinos, y la luz, del tamaño de un puntero láser, pudo haberse confundido con cualquier cosa, un satélite, un reflejo inesperado en el parabrisas, incluso una estrella fugaz. Betty y Barney lo comentaron, divertidos, sin detener la marcha. Como estrella fugaz era muy rara, en vez de descender sobre las montañas, ascendía. En algún momento pareció quedarse quieta y después comenzó a moverse junto al auto, un Chevrolet Bel Air de 1957. Los Hill descendieron la velocidad del auto para ver mejor. Delsey, su perra, que iba sentada en el asiento trasero, comenzó a ponerse nerviosa y a ladrar. Por unos kilómetros, sin embargo, nada sucedió, o nada dentro de la normalidad que experimentaban. El matrimonio pasó por Whitfield y por la aldea de Tywin Mountain, y durante todo el trayecto la luz continuó siguiéndolos, imperturbable como movimiento que parecía aleatorio y preciso a la vez. A veces desaparecía detrás de un árbol o de una montaña, para reaparecer al cabo de un rato. Betty, que era una aficionada a los libros de platos voladores, estaba asustada, pero Barney sostenía que era un avión comercial viajando rumbo a Canadá. ¿Qué clase de avión hace eso?, preguntó Betty. Oyeron un bip bip y después durmieron con el auto en marcha. Cuando despertaron no recordaban nada, pero habían hecho 50 kilómetros. Los Hill todos coincidían en este punto, se llevaban muy bien. Betty, trabajadora social para el Estado, era la hija díscola de una familia conservadora de Nueva Inglaterra. Desde pequeña demostró una inteligencia por encima de lo normal. Su madre, que había tenido que salir a trabajar cuando ella era una niña por la depresión económica que asolaba al país, luchó codo a codo en las batallas de un sindicato, de cuyo comité ejecutivo llegó a formar parte. Fue ella la que instruyó a Betty en la idea de la igualdad de negros y blancos, un concepto poco común en los años 30. Barney, hijo de un etíope esclavo, tenía 39 años en ese momento. Traía 2 hijos de un matrimonio anterior que habían congeniado con Betty muy bien. Trabajaba para el servicio postal y poseía un coeficiente intelectual por encima de los 140. Él y su mujer era un extraño matrimonio mixto, con una vida social muy activa, a lo que los unía intelectualmente la ferviente militancia en el campo de la lucha contra la segregación racial, por la cual habían recibido un diploma de manos de un funcionario estatal. La idea de esas mini vacaciones había sido de Barney, que estaba agotado por los largos viajes que le imponía su trabajo. Betty se había mostrado encantada, pero el presupuesto familiar no soportaba un gasto así. Decidieron viajar como gasoleros, llevando sándwiches en una canasta para no tener que detenerse en los paradores al costado de la ruta. Irían a las cataratas del Niágara en Canadá y de regreso pasarían por Montreal. Esa noche, ya de vuelta, habían cruzado la frontera unas horas antes. Calculaban llegar a su casa a las 2:30, 3, pero entonces la luz comenzó a seguirlos. La perra gemía, Barney hablaba en voz baja, Betty tenía ganas de llorar. De pronto el objeto los adelantó, se detuvo, comenzó a acercárseles, era enorme. Betty abrió la guantera del auto y sacó unos binoculares que se había llevado al viaje para ver las cataratas. Vio que el disco tenía una hilera de ventanas alrededor y que había figuras detrás de los cristales. Estaban a 1,5 kilómetros de distancia de Indiana Head, una pequeña localidad conservadora, cuando la luz, que había desaparecido 5 minutos antes, se posó directamente encima del vehículo. Su visión cubría enteramente el parabrisas. Entonces oyeron el ruido. Era algo como un bip bip que sonaba en la parte trasera del auto. Se miraron para comprobar si el otro también lo oía, pero entonces el mundo se volvió lento, el aire espeso. Los párpados le pesaban mucho, por lo que decidieron ponerse a dormir ahí mismo, con el auto en marcha. Al despertar, el coche seguía en movimiento y habían hecho 50 kilómetros de los que no recordaban absolutamente nada. Oyeron otra vez el ruido, bip bip, pero ahora más espaciado, hasta que se detuvo.
Fueron 2 horas enteras, diría después Betty, en uno de los interrogatorios a la que lo sometió el ejército, 2 horas que perdimos por completo. El trayecto hasta su casa fue silencioso, ni siquiera la perra, que era naturalmente bulliciosa, emitió ruido alguno. Entonces se ducharon y se acostaron, y Barney le hizo prometer a Betty que no diría nada a nadie acerca de lo ocurrido esa noche. Betty no le hizo caso, se lo contó a su hermana, que vivía a unos kilómetros y había tenido también una experiencia con platos voladores, y ella les recomendó hablar con la policía de la base aérea de Pease. Lo hicieron a regañadientes, y al poco tiempo recibieron el llamado del comandante Paul Henderson, bombardero y miembro del Project Blue Book, la entidad gubernamental que recogía todos los testimonios de avistamientos de ovnis en esa época. Henderson los escuchó, redactó un informe y no volvió a comunicarse con ellos. El matrimonio evaluó la posibilidad de acudir a la prensa para hablar de lo sucedido, pero Barney se opuso, primero porque lo tomarían por chiflados, como era común en esos casos, segundo porque se vería afectado su participación en el movimiento por los derechos civiles. Decidieron olvidarse del asunto. Al mes siguiente, Betty comenzó a soñar. Sus sueños, lo sabía, se refería a lo ocurrido en esas 2 horas de desvanecimiento. Veía imágenes sueltas, algunas horrorosas, partes de cuerpos que se asomaban del borde de una mesa, manos largas, enguantadas, brazos grises, ojos descomunales, una gran cabeza recortada por una potente luz cenital. Se lo dijo a Barney, le dijo, estuve soñando con lo que pasó esa noche. Le dijo también, a veces veo lo que pasó esa noche. ¿Cómo lo ves?, preguntó su esposo. A veces el sueño se mete en realidad, dijo Betty. Tiempo después fueron a ver al Dr. Simon, que era un famoso psiquiatra experto en hipnosis. Por separado y en 3 sesiones consecutivas de las que se guarda un registro detallado, a veces entre gritos de puro horror, los Hill le narraron al Dr. Simon lo que sucedía en esas 2 horas de tiempo perdido. Habían bajado del auto, se habían encontrado con 6 seres vestidos con algo que parecía un uniforme. Eran grises, flacos, de grandes ojos negros y opacos, narices y bocas pequeñas. La descripción clásica de los extraterrestres que perduran hasta hoy. Ellos los llevaron al interior de la nave, donde fueron atados a camillas y sometidos a toda clase de experimentos. Los desnudaron, los fotografiaron, les contaron los huesos de la columna vertebral, les extrajeron muestras de piel, de cabello, de sangre, de uñas, les introdujeron una sonda en el ano. Betty les pidió una prueba física del viaje. Entonces ellos le mostraron un mapa estelar, la disposición de las estrellas en su lugar de origen. Cuando fueron devueltos al auto, Betty le preguntó a su marido si ahora sí iba a creer en los platillos voladores. No digas tonterías, le respondió él. Con los años, y aunque los Hill quisieron evitar cualquier clase de publicidad, el caso fue tomando dimensión pública. En 1965, el Boston Traveler publicó en su portada un artículo con el titular de Terror OVNI. Secuestraron una pareja, en el que figuraba extractos de los dichos de los Hill en las sesiones de la hipnosis. En 1966, el escritor John Fuller, con autorización de los Hill, publicó El viaje interrumpido, un libro de no ficción con la reconstrucción de los hechos. En 1968, Marjorie Fish, una maestra y astrónoma aficionada, reconstruyó gracias al testimonio de Betty el mapa estelar que los supuestos extraterrestres le habían mostrado a Betty. Después de un arduo trabajo, llegó a la conclusión que el mapa se correspondía con el sistema binario Zeta Reticuli, por lo que el caso de los Hill comenzó a ser conocido como The Zeta Reticuli Incident. Comenzaron también las críticas de los razonables de siempre. Decían que la abducción de Betty y Barney era la respuesta psicológica a la tensión provocada por un matrimonio mixto, aunque ellos insistieron siempre en que no tenían esos problemas y que su vida social en la comunidad era tan rica que debían rechazar invitaciones para no vivir visitando gente. El propietario Simon destacó en sus conclusiones que el caso era una aberración psicológica singular. En 1990, el periodista Martin Kottmeyer concluyó en un artículo que la historia había sido influenciada
por la serie de televisión Outer Limits, que se proyectaba en esa época y cuyos extraterrestres eran notablemente parecidos a los que describen Betty y Barney. En 1975 se estrenó The UFO Incident, en la que se expone el caso de manera casi documental. Hay referencias al caso de dos series actuales, Fargo y American Horror Story. Barney murió en 1969 de una hemorragia cerebral. Betty lo sobrevivió 35 años. Murió de cáncer el 17 de octubre del 2004. Había tenido varios avistamientos de ovni después del incidente con su marido y era considerada para los grupos de ufología como una modesta celebridad.